Será mucho pedirle que se ponga de pie y vamos a hacer una oración por que yo he estado luchando y batallando desde anoche, hermanas, con un tema. La verdad no quisiera pues no me gusta tocar un tema si de alguna manera no tratamos de meditar en él. Pero vamos a rogarle al Señor que Él nos ayude para que la palabra encuentre cabida en nuestros corazones. Padre Santo, agradecemos la oportunidad que nos regalas de venir a traer una palabra para nuestras hermanas. Te rogamos, Señor bendito, que tu Santo Espíritu, Señor, tome en cuenta nuestra vida para poder trasladar un pensamiento. Quita cualquier estorbo, Señor, que se pueda mover. Manifiéstate, Señor, conforme a tu misericordia en nuestras vidas y prepara el corazón de tus hijas, Señor, por amor a tu santo nombre. Ayúdanos a nosotros para poder trasladar un pensamiento con claridad, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Tome su lugarcito, hermana, y vamos a tratar de enfocar. Es un pensamiento, pero difícil de desmenuzarlo. Las hermanas que organizan la actividad me estaban sugiriendo el tema, creo yo, y es la sabiduría que edifica. Entonces, yo estuve buscando algunos versos para tratar de acomodar la palabra. Encontré uno que está en Proverbios, capítulo 14, verso 1. Y está referida a la sabiduría, pero no en términos generales, sino está referida ya a la sabiduría que ha encarnado en la mujer. Como el tema evidentemente es para mujeres, ¿verdad? Entonces no deberían de haber varones, solo mujeres. Por un lado. Por el otro lado, es interesante porque dice: la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. No es fácil, hermana y hermanos, tratar de definir un poquito este pensamiento, porque tal vez yo le voy a ir leyendo algunos conceptos y los voy tratando de ir explicando. Cuando se está refiriendo a la mujer sabia, a la entidad como mujer, quisiera yo vamos a hablar del hombre, porque no se puede hablar de la mujer divorciándola totalmente del hombre. Dios no creó solo mujeres, ni creó solo hombres. Incluso cuando creó al hombre en sí como una entidad, la Biblia enseña que dentro del hombre estaba ya la mujer de alguna manera incrustada en su seno. Digo esto, hermanas, porque se está levantando y se está agudizando, por ejemplo, la cultura en la que, entre comillas, se está reivindicando a la mujer por el maltrato, pero de una manera muy velada se está cambiando el orden que Dios ha establecido. Ahora va a resultar que de repente los varones van a decir: bueno, como solo quieren gobernar las mujeres, nosotros también ya no vamos a meternos. Pero esto se lo digo porque es tan incómodo ver a las mujeres con la cabeza levantada y los hombres que están escuchándolo con la cabeza agachada, como humillados.
Esa no es la estructura de Dios. Y la mujer debe entenderlo. No debe de ser caldo de cultivo, hermano. Debe de entenderlo. Y ese espíritu no debemos dejar que entre a la congregación en donde gobierna, en donde Dios verdaderamente quiere establecer su gobierno. Porque si eso lo trastocamos, hermano, el Espíritu Santo de Dios se va a retraer. Y entonces el poder de Dios, y eso es parte de la operación de error. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque hablar de la mujer, hablarle solo a las mujeres es delicado a veces, porque parecería como que uno solo está ciñendo a la mujer, y la mujer no es una entidad independiente como tal. De alguna manera estamos injertados el uno al otro. Tan así es, hermanas, que el apóstol Pablo, cuando habla de la autoridad, usted recordará que dice que el hombre fue creado y puesto como cabeza, pero que el hombre sin la mujer tampoco puede subsistir. Entonces hace ahí un amarre para que ni el hombre se desubique, ni la mujer tampoco. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se está hablando de la sabiduría, se está hablando, fíjese, del último escalón a alcanzar en la estructura del hombre cósmico. Es decir, el hombre cósmico es el que es visto en las esferas celestes. Y cuando se está hablando del hombre cósmico, no se está hablando solo del hombre, sino se está hablando de la mujer injertada, como le dijera yo, abrigada por el hombre. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Porque usted sabe que en el caminar de cada uno de nosotros hay mujeres solteras, hay mujeres viudas, hay mujeres divorciadas, hay mujeres en distintas clases o formas de vida. Hay mujeres que están casadas por conveniencia, hay mujeres que están unidas nada más, hay gente que está casada pero ya no viven en matrimonio como tal. Bueno, hay una serie, hermanas, de circunstancias. Entonces, por eso le digo que para mí es un poquito complicado tratar el tema, pero usted váyalo acomodando y sáquele hasta donde el Señor le dé la gracia, la utilidad. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque la mujer sabia edifica su casa. Ahora, yo pienso, ¿en una casa será que solo la mujer está llamada a edificar? Lógicamente que no. La mujer va a edificar sabiendo que tiene un compañero si está casada, o depende de las circunstancias. Pero mejor pongámonos en la estructura que Dios dejó en el huerto, porque de ahí debemos de partir. Entonces, la mujer sabia edifica la casa. Pero ¿quién es? ¿Cómo podemos comenzar a introducir esto? Es la que está ubicada dentro del hombre cósmico. Esto hasta hoy en la mañana que yo estaba estudiando un poquito me vino a la cabeza y le voy a tratar de trasladar lo que yo entiendo. Esto nos lo enseñaron hace muchos años. El hombre cósmico es, mejor se lo voy a leer y después lo explico, que está ubicada dentro del hombre cósmico, la que esconde su naturaleza femenina dentro de su naturaleza masculina. Fíjese, parece una contradicción. Pero resulta que cuando el Señor creó al hombre y a la mujer, usted puede buscar el texto, dice, y los llamó los Adán. Se nos enseñó que hay varias creaciones, pero para efectos, hermano, de entenderlo, ahí está hablando del hombre y la mujer integrados armónicamente en Dios. Usted se ha fijado que, por ejemplo, a nosotros por mi apellido nos dicen los Mesa. No utilizan el apellido de Orozco, por decirle. O utilizan el nombre, o por ejemplo, de allá de donde yo soy, de San Marcos, los Alonso. Me recuerdo que hasta había una aldea. Entonces se utiliza un nombre para
expresar, digamos, una entidad. En este caso, el Señor yo puse ahí, los Adán están compuestos entre el hombre y la mujer. Ahora, cuando decimos el que esconde la naturaleza femenina, su naturaleza femenina es la mujer misma dentro de la naturaleza del varón a quien le pertenece. Esto solo se puede cumplir en la mujer que está casada. Pero ¿cómo hacemos entonces para que esto se vea con claridad en la mujer que no se casó, que es viuda o es soltera? Entonces el varón, por eso es que el varón cósmico ahí es Cristo, el varón que cubre a la iglesia y la envuelve en todas sus facetas, en todas sus fases. Parece un poquito difícil el concepto, pero digamos, tal vez, no sé si el hermano Darwin puede poner ahí para que usted vea, Génesis 1:21, porque si no también me puedo quedar en el aire. Génesis 1:21, voy a buscarlo mejor aquí. A veces traigo los textos, hermano, pero entonces dice: o es 2 es, sí, 2:21, vamos a ver si estoy bien con mi cita. Sí, entonces dice: el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre la mujer, y éste se durmió, y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó a una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne, y ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Ya después dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirán y serán una carne. Y ya describe que ellos van a salir a formar su propia casa. El término casa ahí también es interesante. Cuando hablamos a las personas que se casan, ellos salen de la casa de sus padres no a hacer una casa material en prioridad, sino que salen a hacer una casa espiritual en donde ese matrimonio va a habitar. Por eso es que mucha gente, cuando se casa y no lleva ese concepto, su afán es tener una casa material, pero no hacen su casa espiritual. Y como no hacen su casa espiritual, terminan destruyendo todo lo material que han alcanzado a hacer. Esto lo digo porque si usted mira, tal vez algunos de ustedes en sus viajes han traído de algún lugar unos muñequitos que están uno metido dentro de otro. No sé cómo se llaman esos muñequitos. Algo así, ¿verdad? No sé si Rusia o en Alemania, en varios lugares. Entonces uno está metido dentro de otro, son como 5 muñequitos. Así es. Entonces, ¿qué viene? Así es esta estructura. Uno está metido dentro del otro. Dios no ve cosas separadas, Él ve cosas integradas. Por eso es que yo le mencionaba a usted el principio del gran peligro en que están cayendo las naciones, que no es más que el programa para que se destruya o para que, hermano, el poder de Dios cada día se vaya haciendo menos manifiesto y el Espíritu Santo de Dios se vaya haciendo mucho más exclusivo. Es decir, lo vayan encontrando solo verdaderamente aquellos que no perdieron sus principios doctrinales. Ahora, cuando estamos hablando entonces de esa estructura, me refería a ese hecho. Y de hecho, biológicamente tenemos nosotros los dos tipos de naturaleza en cierta medida, unos más y unos menos. Ahora, es la estructura del hombre cósmico, porque el hombre cósmico es Cristo glorioso, que es el que lo llena todo en
todo. Ahora, cuando se está hablando de la estructura cósmica, quiere decir entonces, hermanas, que la mujer que está bien estructurada en el diseño de Dios, vamos a decir que está metida dentro del varón completa, pero tiene una cabeza que es su marido. Y él está metido dentro de otra estructura que tiene otra cabeza que es Cristo. Y Cristo está metido dentro de otra estructura que es el Padre, para que se forme una estructura de transmisión de conocimiento. Entonces, cuando usted por espacio se podría dibujar, hermano, al hombre cósmico, imagínese que la sabiduría está en la cabeza, que es casi la última etapa a edificar antes de que el hombre sea coronado, es decir, sea transformado. No es fácil buscar la sabiduría. Por eso el tema es complejo. La estructura del hombre cósmico, ¿dónde comienza esa estructura? En la estructura el hombre cósmico comienza conociendo las leyes del reino. El que no conoce leyes del reino y no las pone por fundamento, que sería la segunda fase, tiene problemas. Entonces, primero, conocer leyes del reino. Usted sabe que dentro de las leyes del reino está precisamente lo que hablamos, de que la autoridad y la sujeción tienen una relación íntima. Después dice, el hombre cósmico es el que pone, o el que conoce dónde y cómo se ponen los fundamentos de la vida espiritual. Haga de cuenta que primero está las leyes del reino, después se pone sobre eso, se conoce cómo es el fundamento y sobre eso se edifica, y así sucesivamente. Después de conocer los fundamentos de la vida espiritual, es conocer las manifestaciones del poder, porque el evangelio es poder, o Dios en sí es poder. Después de eso después del conocimiento de su poder, está el conocimiento de cómo ser victorioso. Después de eso es el conocimiento de la hermosura de Dios. Después está el conocimiento de dónde le viene la fuerza al hombre. Por supuesto, hermanas, que esto es un estudio uno por uno, pero eso es lo que contiene todo el hombre espiritual visto en Cristo. ¿De dónde le viene la fuerza? Cuando usted mira, por ejemplo, el apóstol Pablo y hablaba de la suficiencia de los ministros, decía que la suficiencia no era humana, sino la suficiencia venía de Dios. Después de eso, dice, el hombre cósmico está el conocimiento de la esencia de Dios, que es el amor. Dígame, ¿qué hace una persona si no conoce el amor de Dios? Porque ya cuando usted va desmenuzando lo que es la sabiduría, no es solo conocimiento. La sabiduría tiene dos rostros. Tiene un rostro, digamos, que es el conocimiento, y la sabiduría es la práctica donde se materializa ese conocimiento. ¿Cómo se ve la sabiduría hecha en obras? ¿Cómo puedo yo ver la sabiduría de una persona? No con lo que sabe. Voy a ver la sabiduría de una persona en la forma en que vive, en la forma en que es, no cómo habla, cómo idealiza las cosas, porque de buenas intenciones se puede imaginar. Usted va a ver la sabiduría hecha vida en las acciones de una persona. Entonces, por eso es que tiene dos rostros. Aquí dice, conoce en esencia el amor de Dios. El hombre cósmico, y esa palabra es un poquito incómoda, pero es el hombre que es visto en las esferas celestiales. Pablo en Efesios, su carta específicamente es el conocimiento del hombre cósmico, del hombre que trasciende en las esferas celestiales. Pero por eso imagínense, si la mujer va a edificar su casa y ella es parte de una estructura espiritual, si tiene varón, ¿cómo va a ser si no está bien estructurado?
va a tener problemas. Claro que en este caso también esto no está divorciado de que el varón tiene que tener obviamente su parte. En este caso lo estamos trasladando a la mujer y la mujer, digamos que no tiene varón, tiene a su hombre varón que es Cristo, pues. Yo diría que la mujer que no tiene varón tiene más ventaja, porque tiene una estructura perfecta que lo cubre. En cambio, la mujer que tiene varón tiene graves problemas, porque está viendo las deformaciones de la autoridad de Dios en la persona que tiene a la par. Y eso lo va a estorbar o la va a estorbar siempre. Por eso es bien complejo, hermanas. Y tiene tiene el conocimiento, el hombre cósmico tiene el conocimiento de la naturaleza esencial de Dios, que es el amor, y tiene la comprensión de Dios. Si usted mira, eso ya es más elevado, hasta llegar a tener la sabiduría de Dios, próximos a ser coronados. El hombre que está coronado es el que ya, vamos a decir, es la iglesia transformada, en la que el poder de Dios opera haciendo cambios muy profundos de transformación en su vida. Ahora, ¿se puede usted imaginar que esa estructura es la que se debería de establecer en las iglesias para que verdaderamente el poder de Dios se mueva? Porque es muy linda la actividad, pero usted va a regresar a su casa. Usted va a regresar a su realidad. Y cuando regrese a su realidad, ahí se le olvidó hasta qué coritos cantó. Ahí es donde uno ya ve otras cosas. Entonces la idea, hermanas, es que usted se lleve el pensamiento claro, que nosotros somos parte de una entidad llamada Jesucristo resucitado, y de ahí salen todas esas virtudes. Por eso dice que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Un tesoro de la sabiduría debería de ser una mujer amorosa. Un tesoro de la sabiduría debería de ser una mujer que de alguna manera, hermanas, tiene la fuerza de Dios. Es decir, del varón, de su varón. Ponemos al varón, hombre humano, donde se debería de reflejar Cristo. Pero ¿qué problema tienen las hermanas? Pobres las hermanas. Porque es la realidad. Imagínense cuando uno se levanta con la gorra de medio lado. Por eso es tan precioso el hecho de que usted no vea solo a su varón humano, sino vea al varón que tiene y que la envuelve totalmente para que no se desanime. Porque mucha gente, hermana, fíjese, qué tan difícil es que el Señor dice, por ejemplo, que en la devoción, y la devoción no es más que la devoción debería de ser el desprendimiento de su alma y su espíritu juntos, al punto de salirse de su cuerpo. Tener desprendimientos para que usted pueda estar en el mundo espiritual. Si eso lo hacen los brujos, que era lo que se hacía en el altar del sacrificio. Lo que era material se convertía en algo ígneo y subía a la presencia de Dios. Entonces, es interesante nada más esa parte para que le decía esto por el aspecto de las oraciones, que se le habla al varón de que si tiene problemas con su esposa, mejor los arregle para que no sean estorbadas sus oraciones, para que no hayan estorbos en el mundo espiritual. Entonces, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. No se puede edificar una casa si no está Jesucristo como el centro de nuestras vidas. Usted dele lugar al Señor. Si hay problemas en su casa, si tiene problemas con su esposo, el problema mío, hermano, es que a veces yo conozco la vida de los hermanos. ¿Sí? Por mi propio trabajo, no por metido.
Entonces cuesta acomodar a veces algunos pensamientos, pero hermanas, ¿cómo hacemos pues? Si tiene problemas con su esposo y solo mira los defectos de él, va a tropezar tarde o temprano. Mejor doble sus rodillitas y hable con su mero esposo, que es Cristo, y que Él es en el que va a encontrar todos esos tesoros para que usted siga edificando su casa. Porque lo delicado, hermanas, es que la mujer tiene una gran tarea dentro de la casa, pues. Ahora, digamos, la figura de los muñequitos ya se la dejé. El concepto de sabiduría, dice, utiliza dos etimologías. Una es Jokmah, J-O-K-H-M-A-H, Jokmah, y Sofía. En sentido general, la sabiduría entre los hebreos tiene que ver con el conocimiento y la práctica de las cosas. Por eso tiene dos rostros. No es solo conocimiento, sino es un conocimiento que tiene que terminar siendo una práctica de vida. El conocimiento y la práctica de las cosas, tanto humanas como divinas. La sabiduría comprende un amplio círculo de virtudes dotadas mentales cuyo sentido exacto solo se puede conocer por el contexto. Eso es lo que dice el diccionario. Es una serie de virtudes que Dios da, pero que solo se pueden conocer, dice, por el contexto. ¿Cómo se explica eso? Es decir, cuando encarna, no se puede quedar solo como conocimiento, sino eso tiene que encarnar, tiene que tomar forma en alguien. Entonces, qué hermoso es decir, la mujer sabia edifica su casa, pero seamos honestos. Ahora viene la regañada. Hay hermanas que no tienen sabiduría. Yo se lo digo, ni para preguntar cosas, ni para hablar. Conmigo se han ido a quejar muchas personas de cosas que les han hecho hermanas aquí, que no tienen sabiduría. Y ahí sí ya se puso seria la cosa. Pero como usted vino para que le hablemos, no nos hagamos. A mí el Señor me ha estado hablando, hermano, de hablar las cosas claras. Si le estuviera hablando a los hombres, les diría exactamente lo mismo. Pero hay hermanas que no tienen sabiduría. Mire, viven haciendo preguntas que no deberían hacer preguntas. Si usted mira a una pareja que está caminando, ¿por qué le anda preguntando si tiene hijos o no tiene hijos? ¿Por qué se anda metiendo? Mire, siento hasta que la cabeza me pica. Yo no entiendo eso, hermanas. Uno debe aprender a respetar la vida de las personas. Cada quien lleva su vida, cada quien tiene un trato con Dios. A veces no sabemos nosotros cada trato. Pero tenemos que estar preguntando que por qué no se casan, que por qué se casan, que por qué se divorcian. Usted busque, edifique su casa. No viene a regañarla, pero más o menos. Edifique su casa. Mire, y no está hablando solo de su casa, porque a mí me gustaría ir a su casa. Eso es como me gustaría que se fuera a mi casa también. Pues tremendo, hermano. A veces, ¿verdad? Que ya cuando le toca a uno en su casa, uno es otra cosa. Entonces, la idea es que no se está refiriendo solo a la casa física, sino se está refiriendo a su casa. Queremos ordenar la vida de otra persona y no ordenamos nosotros nuestra propia vida. Ordenemos nuestra vida. Y usted va a ver, hermana preciosa, que el Señor va a reposar. Mire, si la forma en que Dios diseñó que el poder de Dios se vaya derramando está bien clara en el Salmo 133. No deberíamos de gritar mucho, no deberíamos de hacer tanto espaviento. El poder de Dios sobre una persona, ¿se puede imaginar?
Solo que el Espíritu de Dios repose sobre una persona, ¿se puede usted imaginar? Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de sentir cuando verdaderamente el Espíritu de Dios está reposando sobre su vida. Fíjese que yo en los años que estuve ministrando, que solo me dediqué a orar por las personas y a ministrarlas, yo veía literalmente cómo a personas, a veces en personas, sí reposaba el Espíritu Santo. Usted les hablaba, hermana, y no había necesidad de gritarles tanto. Mire, eran libres sin necesidad de tocarlas. Hablando de la mujer, hablando del hombre. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy tratando de trasladarle? Que hermanas, Cristo viene pronto. Y nosotros tenemos que ir pidiéndole al Señor que nos dé la sabiduría para ir estructurándonos. Me decía un hermano hace días que ¿por qué le hablamos solo a las hermanas y por qué no le hablamos a los viudos? Que por qué no le hablamos a los divorciados. Pero yo le decía al hermano, hay por ejemplo un divorciado, hermano, es un caso específico. Dice que yo estoy sacando un código para matrimonios aquí en la iglesia. ¿Cómo se van a casar? ¿Bajo qué circunstancias se van a casar? Las parejitas que se les llevó un seguimiento y que respetaron su caminar en el Señor. ¿Cómo se van a casar los que fornicaron? Fuerte las palabras, ¿verdad? Pero no es lo mismo, porque todos quieren vestirse de blanco. Todas quieren vestirse de blanco. ¿O cómo se va a casar un viudo con otra viuda? ¿O cómo se va a casar un divorciado con otra divorciada? ¿O cómo se va a casar un miembro de aquí de la iglesia con otro miembro de otra iglesia? Todo tiene su lugar. Entonces, ¿sabe qué? Antes de que lleguen, ahí le dice usted a sus hijos casaderos: aquí está la tabla, mira, mijito. Tienen derecho a hacer su vida, pero todo tiene su lugar. Pero todo lo metemos en un costal, hermanas. Sale porque hay cosas que usted como madre tiene que hacer para edificar su casa. No puedo hablar más, hermano, pero hay padres, por ejemplo, que tuvieron problemas con sus hijos de alguna manera, pero ¿sabe qué me satisface? Que hacen su tarea de padres. Y no importando lo que a sus hijos les haya pasado, ellos salen al frente y dicen: mire, hermano, yo ya hablé con mi hija, yo ya hablé con mi hijo, ya miramos esto. Mire, uno siente que se le quitan quintales, porque no somos nosotros los pastores los que tenemos que hacer la tarea que solo los padres tienen que hacer. Nosotros podemos asesorar y a veces asesoramos mal. Y todo es de sabiduría. El sentido general de la sabiduría comprende, esto ya lo dije, es decir, cuando encarna y se puede ver en los hechos o acciones del que dice portarla. Por eso, hermanas, el que dice que tiene sabiduría debe de hacerla visible. Ahora, sabia es, esto es puro concepto y después solo le quiero trasladar unas cositas. Sabia es, entre otras cosas, la persona que despliega una pericia o una habilidad especial en el ejercicio u oficio que desempeña. Por eso usted mira que aquí ya no está hablando de conocimiento, sino está hablando de una práctica, de una habilidad, de una pericia, como un artesano, como un timonel, como un escribano. Eso es lo que dice el diccionario. Entonces me aclaró a mí mucho mi concepto, porque uno cuando habla de sabiduría piensa que es solo la acumulación de conocimiento. Pero la acumulación de conocimiento, a final de cuentas, se queda muerto o muerta si no tiene un lugar en donde encarnar. Por eso usted mira que, por ejemplo, la ley mataba, pero cuando vino Jesucristo, en él venía la expresión real de la ley. El concepto que tenían en el antiguo tiempo era que la ley mataba. No, la ley da vida.
La enseñanza de Dios da vida. Entonces, cuando Él vino no a demandar, sino vino a demostrar cómo era la vida de Dios en las personas. Esto es bien importante, hermanas, porque la generación con la que estamos peleando es una generación torcida. Nosotros somos como desadaptados. Yo no sé cómo se siente usted, pero nos sentimos como desadaptados. Los cristianos cada día se van a ir sintiendo más desadaptados de la sociedad. Pero nosotros tenemos que hacer resistencia y morir en nuestros principios. Si vamos a morir en Cristo, somos dichosos y somos bienaventurados. Esa es la realidad. Por eso el término sabiduría denota habilidad, destreza, como en el caso de los artesanos que hicieron el tabernáculo. Hubo un varón llamado Aholiab, Bezaleel. Y dice que interesante que ellos, su sabiduría, Dios dice que los llenó con espíritu de sabiduría. Que ahí entra el ángulo puramente de que la sabiduría tiene otras implicaciones. No es solo conocimiento, sino es un espíritu dado de parte de Dios. Entonces, en este caso, ahí está hablando de Bezaleel y Aholiab. ¿Quiénes eran ellos? Ellos hicieron las vestiduras del sumo sacerdote, de los sumos sacerdotes, e hicieron las partes más delicadas del tabernáculo de Moisés. Entonces la idea, que por eso es que el hombre cósmico, decíamos, o la mujer tiene que estar incrustada, porque el tabernáculo de Moisés era un microcosmos. El hombre entraba en ese lugar y ahí oficiaba. Pero ¿quiénes hicieron ese tabernáculo? ¿Quiénes hicieron esa envoltura? Los hombres que tenían sabiduría dada de parte de Dios. ¿Cómo va a edificar usted su casa si no le ruega al Señor que le dé sabiduría? ¿O cómo vamos a edificar nuestra casa, hermanas, si la sabiduría no se encarna en nosotros? No se hace visible. Entonces, para comprender mejor este concepto, se define el conocimiento de la forma en que Dios acciona. Por eso cuando en Proverbios capítulo 8 usted ve que Jesús está hablando y está diciendo que Él es la sabiduría. Está diciendo que cuando Dios formó la tierra, que antes de que Dios formara la tierra, formó los cielos. Si usted se recuerda cuando se habla en Génesis capítulo 1, dice, y creó Dios, no dice la tierra y el cielo, sino dice los cielos y la tierra. Los cielos, y la tierra. La tierra es una creación aparte y está contenida dentro de la creación del macrocosmos. Y esto es tan interesante porque dice, para comprender mejor este concepto se define el conocimiento en la forma en que Dios acciona. Hay que entender que el hombre está comprendido dentro de un microcosmos. El huerto, hermanas, era un microcosmos, era un lugar muy especial, pero era clave que el hombre se mantuviera en perfecta obediencia. Cuando el hombre desobedeció el mandamiento, arruinó su casa. Y su casa no era solo el huerto de donde lo sacaron, sino su casa era su propia morada de habitación que se quedó desnuda. Por eso es tan importante esta parte, porque tenemos esto. Yo estaba diciéndole a Eli cuando veníamos, este tema, hermano, sería objeto de estudio un año, porque tal vez oyendo encarna de repente la sabiduría en nosotros. La sabiduría puede llegar como un don, pero también hay que estudiarla, hay que repasarla hasta que se encarna en la vida de uno, y uno tiene que ir evidenciando si tiene o no tiene sabiduría en sus acciones. Por eso dice, está comprendido dentro del microcosmos, que a su vez está envuelto dentro del macrocosmos. El huerto no era más que una prolongación del cielo. Cuando se perdió eso, entonces, ahora lo curioso, tal vez usted ha leído el pasaje en donde dice que la sabiduría tiene 7 columnas. Y hace días que yo estaba estudiando ese pasaje, me acordé que el Salmo 119 tiene 7 aspectos de la ley.
que son en cierta medida 7 columnas. Pero lo que yo quería dejarle, hermana, es que Adán, digamos, lo pusieron en cierta medida lo que Dios le dejó fue mandamiento. Le dijo que no debería de comer del árbol de la sabiduría, en donde enseña el mal o el bien. No es el árbol de la sabiduría, de la ciencia del bien y el mal. Está bien dicho, pero lo que está diciendo también era que la vida iba a permanecer si Adán permanecía cuidando su enseñanza. ¿Quién le iba a enseñar el bien? Si le iba a enseñar el bien o le iba a enseñar el mal. Por eso es delicada las juntas, son delicadas las doctrinas. Porque a veces, hermana, hay doctrinas que son malas, literalmente. Y a veces, hermana, nunca detectamos nosotros las consecuencias de una doctrina, sino hasta cuando vemos ya deformaciones en las personas. Ustedes, nosotros hemos visto esas cosas. Por respeto y por no pensar que nosotros no tenemos también peligro, no lo decimos. Pero yo he visto compañeros míos, hermano, pastoralmente, que se han torcido totalmente. Pero no comenzaron así. Comenzaron oyendo una mala doctrina, una mala enseñanza que parecía buena. Y fíjese, doctrinas que se dan en lugares donde parecería que ahí está Dios. Entonces eso es bien delicado. Digo esto nada más porque el microcosmos era el huerto y el macro era en donde se proyectó lo que preexistencialmente había hecho el Dios eterno por medio de la palabra viviente que es Cristo Jesús. Dice, ¿cómo se explica esto? Cuando Dios creó la habitación del hombre que está en la tierra, ya antes había creado los cielos y el universo. Por eso es que en el libro donde están escritos los secretos del principio de la tierra, en Génesis 1:1 dice que primero, fíjese que en esta versión que yo encontré dice, en los primeros tiempos el Señor creó los cielos y la tierra. Tiempos tiene una etimología que es Be-Kadmin, que es antigüedades o eternidad pasada, que tiene un contexto en Deuteronomio 33:27, donde dice, el eterno Dios es tu refugio y debajo están los brazos del Eterno. Él echó al enemigo de delante de ti y dijo, destrúyelos. Y este es el contexto de aquel salmo que dice que Él ha sido refugio nuestro de generación en generación, desde la eternidad. Salmo 91. Esto solo para decirle, hermana, que entonces la eternidad de alguna manera se quiere proyectar en personas, pero tenemos que abrazar principios. No hay evangelio sin principios. Qué bueno fuera, hermanas, que solo fuera de actividades. Perdonen, yo no quiero ser feo, pero el evangelio no es solo de actividades. El evangelio es que usted esté incrustado, que usted esté pegado al árbol de la vida, que es Cristo Jesús. Que usted se va a su casita, pero usted sigue su vida espiritual. Usted camina hoy, mañana, de 80, de 50, de 60, de 40, de 20, pero usted está injertada a la vida. También eso es bien doloroso. A veces cuando vemos a los niños, yo le decía hace días a alguien, los padres a veces a los niños los mistifican tanto y dicen, ay, es que mi hijo va a ser un gran predicador. Véalo a los 19 años. ¿Se les olvidó? Porque no se trata de eso, se trata de estar constantemente con ellos, hermano, encauzándolos. Estoy muy feo. Yo desde anoche estoy que saqué un garrote, pero
Perdón por los hermanos que no son de aquí de la congregación, el palo es para nosotros. En el amor de Dios. Tiempos de buscar la sabiduría de Dios. Entonces, fíjese que en Proverbios 8:22, unos 2 versos más, el Señor dice: me poseyó desde el principio de su camino, antes de sus obras en tiempos pasados. Desde la eternidad, Proverbios 8:23, desde la eternidad fui establecida, desde el principio, desde los orígenes de la tierra. Cuando no había abismos, fui engendrada. Cuando no habían manantiales abundantes en aguas. Antes que los montes fueran asentados, antes que las colinas, fui engendrada. Cuando Él no había hecho aún la tierra y los campos, ni el polvo primero del mundo. Quiere decir que ese es el macrocosmos, pues. Eso es lo que no vemos y parecería que no existe. Pero hermanas, es importantísimo esto, porque Dios quiere buscar como lugares donde aterrice, donde hayan focos y la sabiduría de Dios llegue. Qué hermoso es llegar a una persona o encontrar con una persona que tiene sabiduría de Dios. Imagínense que Daniel, hermano, era el que resolvía los misterios del reino. Daniel era el que tenía un espíritu que no era común. Él tenía un espíritu extraordinario. Yo le decía a los adolescentes el día sábado: ¿qué es lo más importante para ustedes? O a los padres. Lo más importante es que sus hijos lleguen a tener un espíritu extraordinario. Que cuando venga al mundo y les quiera cambiar su manera de ser, ellos tengan algo extra que no los hace que los envuelvan. Hermanos, todos hemos ido a luchar con el espíritu del mundo. Qué bueno fuera que solo los que no, todos, yo no sé, aquí las hermanas, creo que aquí puros jubilados sabemos. Pero qué fuerte es ir a pelear con el espíritu del mundo. Es fuerte. Nosotros como padres nos quedamos, pero ¿qué hacen sus hijos? ¿Cómo hacen sus hijos ahora, hermana, para pelear con lo que les propone? Si no tienen un espíritu extraordinario, si no tienen algo, hermano, que los haga decir: no, yo eso no voy a ceder. ¿Me voy a quedar sin amigos? No me interesa, tengo un amigo. Y ahí sí, yo tengo un amigo que es Cristo Jesús, y tengo un amigo que es Dios mismo y que no me va a dejar. Pero hermano, eso es fácil decirlo uno de viejo, y a veces ni de viejo lo dice. ¿A qué hora lo dice un joven de 17 años? Pero hermano, en el amor de Dios, peleemos, si la parte es esa, pues. Usted tiene que usar todos sus recursos, hermanas abuelitas, doblando las rodillas. Yo cuando he venido aquí siempre las regaño, pero hermanas, si ustedes tienen el cielo abierto, ustedes no tienen estorbos. Yo a mi mamá le decía eso ya en sus últimos años: mamá, usted solo doble sus rodillas. Digo, ¿qué pena tiene usted? No tiene pena de salir a la calle a pelear con lo del tráfico. Usted no tiene pena de nada. Usted está aquí encerrada, doble sus rodillas y saque su lista. Y ponga delante de Dios a fulano, y si se acuerda de mí, usted ponga ahí que se enderece su hijo. Así le decía, hermanas. Y uno sentía el respaldo, uno siente el respaldo de Dios cuando hay mujeres. No dice que detrás de un hombre de Dios hay una mujer de Dios. Eso dicen. A veces uno es el que saca la cara, pero la mujer es la que está acabándose. Entonces, hermanas, parece que no fuera el tema la sabiduría. La mujer sabia edifica su casa, pero por eso le digo que qué complicado es. Porque ¿cómo podemos dar solo conceptos? No, tiene que haber realidades. Yo eso es lo que pienso. Job, uno de los hombres más sabios, mostraba eso. Y él decía Job dice: mas quién diera que Dios hablara.
dice, abriera sus labios contra ti y te declarara los secretos de la sabiduría. Job 11:5, porque la verdadera sabiduría tiene dos lados. ¿Cuáles son esos dos lados? El lado propiamente del conocimiento y el lado de la práctica. Es hermoso el conocimiento, hermano, pero ¿qué hacemos con el conocimiento si no lo practicamos? Acuérdese, y también le decíamos a los jóvenes el día sábado, la mejor enseñanza para los hijos es la que los padres miran hacer a sus papás. La que los hijos miran hacer a sus papás. No es lo que le dicen. Uno le puede decir a sus hijos, miran, como decía nuestro pastor hace muchos años, no le vaya a decir a usted su hijo, mira amigo, no fumes echando humo. Se tiene que dejar de hacer algo para que el hijo no lo vea, o se tiene que hacer algo para que el hijo lo vea. El hijo hace lo que ve hacer al padre y lo hace igualmente. ¿Quiere usted, hermana, que sus hijas antes de casarse no vayan a recibir clases de preparación para la boda? No, es que de veras, anda allá a la iglesia que te enseñen a cocinar. No, eso es su trabajo. Ya cuando se vaya su hija ya debe saber lavar, debe saber cómo tratar a un varón, debe saber muchas cosas, muchas cosas. Imagínense uno de varón diciéndole a las hermanas que se van a casar cómo deben de ser como mujeres. No, las mujeres deben enseñar. Mira, mija, entré a tu cuarto, mira cómo está tu cuarto. Ay, qué barbaridad. Con ese espíritu que llevas, si te vas a casar, no te va a aguantar el hombre. ¿O no? Es la realidad, hermana. Tan feo esto, pero hay que decirlo. ¿Será sabiduría eso o no? Es que es necesario. Mire, entonces, dice el huerto, regreso y ahorita termino, hermano. Esto solo se puede entender cuando Dios creó la tierra y ubicó al hombre en un huerto para que lo cultivara. Dentro de sus tareas era cultivar el huerto. Pero él no podía cultivar el huerto si dejaba su deleite en Dios. No era el mandamiento como tal. No era obedecer al mandamiento. Él tenía que tener deleite en Dios. La potencialmente eterna que había puesto Dios en él dependía de quien le enseñara el conocimiento. Si nos enseña alguien mal, con mal espíritu, tuerce. Es interesante, hermana. Mire, por eso yo le podría decir que yo he detectado a veces aquí hasta quién aconseja a las personas, fíjese. Porque es el mismo espíritu el que a veces traen. Y perdone que lo diga. Pero a veces digo, ya fue con fulana. Así como se lo estoy diciendo. Que Dios tenga misericordia, hermano, si no es nada más de hablar. Porque la gente oye. Entonces la idea es no solo adquirir sabiduría, y no fue eso lo que le ofrecieron a Adán, pues. Pero solo que era una sabiduría que iba revuelta el mal y el bien. No se sabía cuál era el bien, ni cuál era el mal, ni cuál era el mal, ni cuál era el bien. Ese era el engaño. Ahí dice claramente, la vida potencialmente eterna que había puesto Dios en él o en ellos dependía de quién les enseñara el conocimiento o la sabiduría. Si venía del bien o venía del mal. En Génesis 2:17 dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Dice, aquí lo que le dio
lo que se les dio por fundamento fue un mandamiento. Se les dijo, no hagan esto. Que Dios le dio a Adán. Uno desobedeció el mandamiento e hizo desobedecer al otro. Uno desobedeció el mandamiento y arrastró al otro. Entonces generalmente uno, hermano, cuando desobedece, arrastra a otros. Eso es matemático. Entonces que Dios a nosotros nos ayude, porque necesitamos que el mandamiento de Dios vaya encarnándose. Por eso el salmo más grande es el 119. Y David remacha, hermano. Yo amo tu palabra, yo me deleito en tu palabra, yo leo tu palabra, yo anhelo tu palabra, yo duermo con tu palabra. Porque él lo que está diciendo es, me mantengo en esa actividad hasta que la sabiduría de Dios se vaya formando en columnas en mí. A veces no nos gusta el mandamiento. Entonces Dios ya nos mete un precepto. A veces no nos gusta el precepto, entonces nos mete un juicio. Por eso es que usted ve que mandamientos, juicios, preceptos, estatutos, leyes, ordenanzas, usted puede verlo ahí. Entonces la sabiduría tiene 7 columnas. A veces en la casa hay que poner mandamientos. ¿Se ha fijado? A veces tiene usted que decirle a sus hijos, aquí no podés entrar a más de las 12 de la noche, que es mucho. Ay, es que usted, bueno, pues. Entonces desobedeces, ahí vas a comenzar a tener problemas. Hermano, lo que pasa es que uno no aprende eso. Uno, como estamos viviendo la era de la gracia, la era del libertinaje, cada quien hace lo que quiere. Mire, hermano, sea cuidadoso. Esto ya es un comentario aparte. El fin de año todos bailando, todos haciendo sus tareas y en el Congreso cambiando leyes. Mire, ni cuenta se da Guatemala qué están haciendo, pero ahí va a haber. Bien que aprovechan las épocas. Imagínense. Hoy hasta en la madrugada están trabajando. Hoy vengo mero político, ¿va? Pero es que, hermanas, tremendo. Lo que está pasando en Guatemala, no lo vea, no lo vea. La iglesia tiene que entrar en su ministerio de oración, de intercesión, de mantenerse doctrinalmente. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermano. Y no tenemos nada contra el gobierno como tal, pero tampoco, hermano, que nos jueguen chuco. Sí, hermano. Fíjense que hay leyes que establecieron hace 20 años en otros países y que han luchado por quitarlas. Ahorita las están poniendo aquí. Y las están quitando en otro lugar porque ya vieron los resultados nefastos de esas leyes. Y ahora las están poniendo aquí. ¿Cómo se llama la ley que acaban la ley de competencia? Ahí le dejo que lea la ley de competencia. Tremendo. Esa la ley de la competencia no es más que, es una forma de socialismo velado, porque evita la libertad de competencia. Todos iguales. Pero eso, hermano, trae unos grandes problemas cuando usted ya lo estudia detenidamente. Hermano, aquí hay maestros de economía, ustedes. Yo nada más le estoy diciendo por lo que pasa en la tierra. Entonces así es, mire, unos con una pena y otros con otros, unos con una pena y otros a la pepena, decían. La iglesia debe de mantenerse despierta. Dejemos de ver telenovelas. Mejor mirar a ver qué está pasando en el país para que Dios nos ponga un espíritu de oración, clamor, que nos ayude el Señor, hermano. Bueno,
mientras Él viene, pues. Entonces la permanencia de los Adán en el huerto de las delicias iba a depender de la obediencia a los mandamientos. Deleitarse en Dios para hacer con deleite la tarea que les tocaba realizar. Entonces, hermano, edificar es cansado, porque edificar ya es hacer una tarea constante, permanente, rutinaria. Pero si dejamos de tener deleite en Dios, ya no vamos a hacer nuestra tarea con gusto. Pero si usted hace lo que le deleita, puede pasar años y nunca se va a aburrir, y tarde o temprano va a ver el resultado de lo que ha estado trabajando y edificando en Dios. ¿Cuál era la casa? La casa era el huerto. Cuidar el huerto era cuidarse a sí mismo. Por eso Moisés, cuando le dijo al pueblo de Israel hagan un tabernáculo, en sí el término es háganse ustedes un tabernáculo. El tabernáculo no es para mí, no hay nada que me pueda contener. El tabernáculo es para que ustedes sean bendecidos. Entonces, hermano, es necesario cuidar el huerto. Cuide su casa, cuide su cuerpo, cuide su vida. Cuidándose usted, cuida a sus hijos, cuida a su familia, cuida a la iglesia. Yo le decía a una hermana muy amada de acá de la iglesia que tenía unas batallas terribles. Entonces le digo, mire, usted es la pieza a cuidar, porque a su alrededor giran hijos, gira su papá, gira, y se enferma usted y se desarmó la cosa. Hay personas que son claves, hermana, que alrededor de ellos giran personas. Entonces, por favor, cuídese, cuide su espíritu, tómese tiempo para descansar, pero oiga, para descansar en Dios. Usted pensó que yo le iba a decir, váyase de viaje. No, váyase de viaje si puede, pero hermana, descanse, pero descanse en Dios. Deje toda su carga, deje toda su ansiedad. Que nuestras reuniones no sean lo mismo. Que nuestras reuniones sean lugares, hermanos, donde, mire, se quedan los montones de papel, pero porque la gente vino a dejar sus cargas, vino a dejar sus tribulaciones, vino a romper con la religiosidad. Eso es lo que quiere el Señor para nuestra vida. Dígame, ¿qué es lo que nos ha mantenido a nosotros? Que luchamos con la religiosidad. A mí me dijo un hermano hace muchos años cuando ministrábamos en el IN, porque allá, no sé los que se acuerdan, hubo un tiempo que hasta acerrín echaban. Acerrín, ahí estaban los diáconos con el acerrín. Pero ¿qué importa el acerrín? Si a mí me liberó el Señor hace 45 años, hermano, del alcoholismo, y no paso las navidades tristes, fíjese. Las paso con gozo, las paso con bendición, las paso alegres. No necesito de un trago para decir, ala, qué Navidad, dulce Navidad. No, hermano, no. Y que no anden con usted ahí con tristezas. Usted no vaya a andar con tristezas. Usted esté gozosa, esté llena de la presencia de Dios. Llénese de la vida de Dios, hermana. Es necesario. Yo creo que la iglesia tiene que despertar a esa necesidad. Mire, yo bendigo al Señor, hermanas, de veras. El día viernes estábamos hablando y yo bendigo al Señor, porque Dios nos ha dado la oportunidad de mantenernos. Yo veo hermanos a veces, mire, he hablado con hermanos que vienen cansados, salieron desde la mañana, desde la madrugada, y a veces dicen, mire hermano, yo casi me duermo en mi turno. Pero Dios es bueno. Dios no los va a dejar, Dios los va a honrar, Dios los va a bendecir tarde o temprano. Entonces nosotros, hermanas, eso es parte de lo que Dios quiere depositar en nuestra vida. La iglesia es una entidad aparte. Guatemala está como está porque todavía hay remanente de Dios en esta tierra. Y vayamos haciendo espíritus reales de unidad. No andemos papaloteando.
Estoy feo, ¿ah? No ande papaloteando que va, que viene. No, usted de una pieza. Busque a Dios. ¿O qué está buscando, pues? ¿A quién está buscando? A Dios. Mire, a mí me dijo una vez el hermano Ventura. Ustedes conocen al hermano Ventura. El Señor lo sanó de un cáncer al hermano Ventura, tremendo. Y el hermano Ventura fue el que una vez me dijo: mira, Ángel, porque yo lo conozco de hace mucho años. Mira, Ángel, no hay ayuno aquí en la iglesia, me dijo. ¿Por qué no abrimos el ayuno? Y se vino solo. Y se ponía a orar, y se ponía a orar solo, y se ponía a orar solo, hermano. Y me dice: vos veniste el sábado pasado. No, le dije, yo durmiendo me estuve el sábado pasado. Pero si yo te oí, me dijo. Mira, yo estaba hincado en un lado y oía que estabas orando en el otro lado. Hermanas, Dios es tan maravilloso que Él quiere fortalecer a su iglesia. No, ¿cuál era la idea? Pues es que esa sabiduría trastocada se metió en el huerto y el hombre ya no pudo cultivar lo que Dios con tanto amor le había entregado. Lo echaron. Entonces hay que cuidar nuestras fuentes de enseñanza, hay que cultivar lo que Dios nos ha dado y no desobedecer el mandamiento de Dios. Solo termino con esto, hermanos. En la ley del reino hay algunos teólogos le llaman el cambio de moneda. Es decir, nosotros hacemos algo aquí en la tierra. Por ejemplo, si usted se quiere ir a Estados Unidos y se lleva sus quetzalitos, no le van a funcionar. Entonces usted obviamente dice: bueno, voy a ir a una casa de cambio, y agarra sus dolaritos o sus quetzalitos y se los convierten en dólar. Cuando llega allá, resulta que usted no es de allá, tiene que regresarse a Guatemala. Pero como le gusta a muchos hermanos irse para el norte, entonces dice: no, mejor me voy a ir y voy a, como dicen, voy a quemar barco y voy a hacer todo. Bueno, entonces tiene que vender todo lo que tiene aquí y lo tiene que convertir en dólares para irse al otro lado. Si no logra hacer esa conversión, todo lo que deje aquí lo va a perder. Entonces nosotros vamos de paso. Todo lo que usted haga aquí y en lo que edifique acá, no piense solo en lo de aquí. Piense que está edificando para la otra vida. Si pudieran venir hermanos que han estado con nosotros, porque Dios no es Dios de muertos. Si pudieran venir hermanos que han estado aquí en esta congregación sentados, si pudieran venir, ellos nos irían a decir que han estado trabajando y nos estarían diciendo: hermanos, por favor, dejen de estar haraganeando. Voy a permitirme decir algo a esta hermana Sonia. No sé si se lo contaron. Hace días me contó una hermana que soñó a hermano Paul. Y le dijo: aquí donde yo estoy mejor que donde ustedes están, le dijo. No, hermano, Dios no es Dios de muertos. Yo le podría contar experiencias de ese tipo. Entonces, ¿por qué le estoy hablando de esta manera? Porque, hermanas, hagamos las cosas aquí, pero pensemos que allá, en lo eterno, le van a hacer efectivo a usted lo que verdaderamente le tienen que hacer efectivo. Y aún más, si nosotros, hermano, hacemos algo esperando recibir aquí, no vamos a moverlo de allá. Pero si usted hace aquí, pero pensando en lo de allá, entonces de allá le van a mandar para que usted pueda hacer aquí. Uno a veces no piensa eso. Yo una vez me fui a Chicago, hermanas. Me invitó alguien a predicar. Me pusieron en un hotel y mi acompañante a veces es Angelito. Y estábamos los dos en un hotel, mire, felices. Llegó los hermanos y llegaron con regalos, llegaron con frutas y que coman y que unos cuidados. Y nosotros nos quedamos con Angelito y me dice: papá, y usted, le digo: mira, esto es cosecha de hace 25 años.
No creas que nada más vienen. No, te voy a contar la historia de la hermana. Mire, cosas tremendas. Me permite que me gloríe un poquito. Porque como los hermanos sí sacan sus fotografías y que estoy en no sé dónde y que ya vengo y que ya voy. Pero un día yo fui a Los Ángeles, hermano, y me invitaron y fui a Las Vegas. Solo medio a ver la esfera. No existía la esfera ahí todavía. Y me dice, deme cuál es uno de los mejores hoteles, un grandote. El César. Ese no es tan barato. Y alguien me dijo, hermano, le queremos pagar unos sus días ahí. Cuando llegué ahí, hermanas, ahí estaba una hermana de Lim que estaba averiguando, fíjese. Ay, hermano Ángel, usted no se acuerda de mí, pero usted me ministró en esto, dijo esto. Ay, hermano, mire, aquí está esta tarjeta, gaste. Oh, mire, yo me sentía hecho. Salí a ver desde arriba, ¡ala, qué bonito! Y le puedo contar experiencias de experiencias. Y todavía cuando me iba a venir me llamó, venga hermano, venga. Se sacó un sobrecito. Ay, hermano, yo tenía guardado unos dolaritos aquí. Y yo decía, gloria a Dios. Hermano, mire, por favor, mire, rogándome. Ay, imagínense cómo le iba a decir yo que no. Pero a veces trabajamos para esta vida. Usted siembre, usted trabaje, haga las cosas sin esperar nada. Pero Dios, que es tan bueno, no se olvida de nada. Si dice que ni un vaso de agua queda sin recompensa. Usted le está sirviendo al Dios verdadero. Hermanas, edifique su casa. Edifique su casa, aunque esté molesta en su casa. Usted haga el esfuerzo de no echarle veneno a los frijoles. Haga el esfuerzo de decir, ay, es que quisiera matarlo. Pero hágalo en el amor de Dios. Yo le decía a una pareja que vino hace días, hermano, que están en el rollo de que se quieren divorciar, porque ahora les ha agarrado eso. Entonces le digo, ¿se acuerdan que estaban sentados aquí y se acuerdan lo que les dije? No, hermano. Les dije que les iba a grabar y que en los años yo les iba a poner lo que ustedes vinieron a decir aquí, porque usted ha visto la plática premat. Ay, que mi amor, es que mi cielo, es que viera, hermano. No, si yo, hermano, díganselo ahora pues. Vuélvanlo a repetir después de 14 años, vuélvanlo a repetir. ¿Cree que podían, hermano? ¿Qué pasó? Se les metió el diablo a la cocina. Se metió otra sabiduría a la cocina. Hermanas, perdonen, yo ya tengo 67 años. Fíjese que a mí no me da pena. Yo me siento más fuerte, viejo, fíjese. Yo digo que uno ya grande ya puede regañar a sus hijos, va. Toda la vida con miedo. Ay, es que, ay, que se van a ir. ¿A dónde van a ir? En el amor de Dios. En el amor de Dios. El que tenga falta de sabiduría, pídasela a Dios. Y Él le va a abrir su mente, y Él le va a abrir la palabra, y Él le va a enseñar. Perdonen si fui muy pesado, pero yo las amo en el amor del Señor, hermano. Vamos a darle gracias al Señor. Le vamos a decir, Señor, por favor, ayúdanos. Guarda nuestros corazones. Guarda nuestras almas. Guarda nuestros espíritus. Aleluya.
Le damos gracias al Señor por su misericordia con nosotros. Ahí en su lugarcito, solo démosle gracias al Señor por esta actividad, por esta comunión, por nuestras hermanas que vienen de otras congregaciones. Le damos gracias al Señor por sus vidas. Creemos con todo el corazón que en Cristo Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Y que a veces, hermanas amadas, no es solo tener el conocimiento. A veces es necesario que esa enseñanza que Dios nos ha regalado por años vaya tomando forma en nuestras vidas. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor amado. Gracias, Jesús. Gracias por tu misericordia con nosotros. Gracias por la vida que nos regalas. Gracias por la vida que le has dado, Señor, a cada una de tus hijas. Gracias, Señor, bendito, porque hoy podemos reconocer que necesitamos de esa sabiduría. Necesitamos, Señor, conocer un poquito más de tu presencia, de tu palabra. Señor amado, gracias. Atráenos, por favor, a tu presencia. Gracias. Ahí en su lugar, hermana, usted dele gracias al Dios Todopoderoso. Mire que no es una enseñanza, no es una predicación, es una exhortación. Es un sacar del corazón lo que hemos guardado en algunos días. Es un sacar del corazón el sentir que vamos palpando poco a poco. Aleluya. Gracias. 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 Padre, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijas, bendice a mis hermanas, bendice a tus siervas. Sama Shira Lama Saha Mara. Ay Masona Mara Bashira Lama. Ari Maso Kama Nara Masari Makaba. Se vaya toda torpeza de nosotros, Señor. Que se vaya toda necedad de nosotros, Señor. Que se vaya todo espíritu que resiste a la búsqueda de Dios, a caminar en Dios. Te amamos. Gracias, gracias. No sé, hermana, qué el Señor quiere hacer con usted, pero no la ha traído hasta aquí para dejarla botada en el camino. Ira lama sharamaka. Hoy machina mariba sabakaba. Rogamos al Señor que pueda pasar por su lugar, que pueda llegar a su casa, que pueda llegar hasta ahí donde usted está, que pueda llegar a su recámara, que pueda llegar a su casa.
La mujer sabia edifica su casa y desde su casa. Padre bendito, gracias por esta oportunidad. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Te damos gracias. Padre Santo, gracias. Te amamos. Dele gracias al Señor, hermano. Te amamos y te bendecimos, Señor. Gracias, gracias, gracias. Shira la maca. Oh, masana marima. Shira la maca. Mira la masana maca. Dale la fuerza. La gracia. Reciba, hermana, bendición de parte del Señor. Bendecimos su vida. Fortalece, cubre, guarda. Presencia maravillosa. Santo nombre. Fuerza, la fuerza, la fuerza, la fuerza. Shira más, más. Shira la maca. Bendecimos, bendecimos. En el nombre precioso de Jesús. Shira la maca. Shira la masara mashira la maca. A mis hermanas. Ay, namá, shira la más, dele gracias al Señor. Un ratito ya nos vamos a ir. Usted dele gracias. Te amamos, Señor.
ha estado en medio de nosotros. Nos ponemos de pie, mis hermanas, y con esa bendición, con esa presencia, la dulzura de su amor del Señor, nos acompañará en nuestro hogar. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por tu bendición esta mañana. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanas, Padre, que tu presencia, tu amor nos acompañe, Señor. Por favor, Señor. Bendice a cada hogar, Señor. Bendice a cada hermana, Padre. Llévelos con paz, con gozo, Padre. Gracias. Gracias por esa presencia tan maravillosa, Señor. Gracias por tu dulzura, Señor, porque te haces real en medio de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos a mis hermanas. En la paz tuya, en tu bendición, Señor. Gracias, gracias, Señor. Amén, aleluya, gracias, Señor Jesús. Aleluya, gracias. Amén. Que el Señor lo haga.